¿Tú le consideras un gasto o una inversión invertir en agentes ahí? Es una inversión que tiene un retorno de inversión por 20, por 30. La recuperas en... Claro, solo vamos a hacer este ejercicio. A ver. Nosotros contratamos pues ChatGPT. ChatGPT, el Plus nos vale $20. Cuando somos una empresa pequeña, todo dinero lo aruñamos. Decimos como que, a ver, voy a gastar el CapCut. No. Voy a gastar ManyChat. No, vamos a gastar... Como que todo es... Cada centavo te claro, cuenta. Pero nosotros aprendimos a verlo todo como cuánto dinero nos da esta herramienta. Valga lo que valga es cuánto nos da. Ejemplo, en publicidades, ¿cómo pueden gastar 10,000, 20,000, 30,000 dólares en publicidad? Mídelo en retorno de inversión. A ver, si te multiplica por 5, te multiplica por 10, te multiplica por 20, has tenido el negocio de tu vida, pues. Bueno, por aquí creo que está un tema importante, algo que ya lo vengo haciendo un tiempo también, es quitarle el sesgo a la IA. Ustedes se deben dar cuenta que ustedes le preguntan algo a ChatGPT y te dice, claro, por supuesto que puedes hacer eso, genial tu idea, me parece espectacular. Te alaba mucho. Y la IA está validando todo lo que tú digas. La IA tiene un sesgo de aprobar totalmente todo lo que tú le digas. Entonces yo le he puesto filtro a todos mis GPTs de decirle, tú vas a ser un experto en tal tema, pero tú eres una persona que tiene un pensamiento crítico, que no aprueba y no valida todo lo que yo diga, que vas a cuestionarme cuando veas que algo está mal. Últimamente que me he puesto en temas espirituales, sé una chica que tiene una frase que dice, vuélvete a presentar. Creo que es una de las cosas que nosotros cometemos como error, tenemos el pensamiento de que somos así, de que no podemos cambiar, que somos esa versión que tal vez de estudiante era malo, que de profesional eso no le servía, que esto no puedo. Y siempre tenemos esa chance de volvernos a reinventar. Como tú dices, estamos en proceso de evolución, siempre somos una nueva persona. O sea, alguien que... Yo esto siempre me he puesto a pensar, alguien que me conoce de hace 15 años. ¿Me presento de nuevo? Hablamos de nuevo, nos presentamos de nuevo y va a decir, man, no es nada de lo que era antes. Gracias por darnos clic y recuerda, si quieres saber más del mundo del emprendimiento, puedes suscribirte a este canal. Y tampoco olvides seguirnos en Instagram y en TikTok como emprendesorprende.es. Y como ya vieron, tenemos invitados. Aplausos, producción. Sí, no, es eso, super edición. Y hoy vamos a hablar otra vez con otro invitado que ya estuvo en la segunda temporada. Sí, la segunda temporada, en el episodio 40. Si quieren más contexto, vayan a ver ese episodio. Pero Imanov no es... Sí. Ahí no estuve, pero ahora estoy aquí. Así que bienvenido otra vez a Emprende y Sorprende, Santi. Qué gusto estar de nuevo aquí. Creo que 2 años luego. Sí, 2 años, exactamente. Entonces vamos a ver qué cosas han cambiado. El set. El set se ha cambiado, ahora está el Ivanov y... Ahora dan agua. Ahora damos agua y ahora hay un letrero luminoso. Hay un Y, foco. pero todo mejora y eso que es uno Claro. de los avances que vamos a tener. Pero lo que más nos interesa es saber cómo ha evolucionado tu mente, cómo has evolucionado tú como persona. Sí, creo que muchísimo en varios aspectos. Así que a Pregúntese. conversar sobre eso. Pregúntame. Sí, vamos a conversar sobre eso, pero antes de eso, o sea, vamos a hacer un pequeño review de quién es Santi Núñez, para quien no te conoce. ¿Quién sientes que ahora eres? ¿Cómo lo te escribes ahora? ¿Cuál es esa nueva versión? Esa Sí, nueva exactamente. versión, 2 años después. Yo creo que cuando estamos en este mundo de aprender, de mejorar, de emprender, creo que todo el tiempo somos una nueva versión. La versión que conversamos hace 6 meses ya no es la misma versión de ahora y no será la misma luego de 6 meses. Si han pasado 2 años, pues creo que diría que soy una versión más sencilla a la que era antes. Más enfocado, puedes decir. Sí, más enfocado en algunas cosas, diría que en las cosas más importantes. Creo que en ese momento hablábamos sobre emprender, sobre marketing, sobre objetivos,
sobre lograr cosas, sobre qué tan importantes son las metas. Sobre disciplina, sobre Claro, hábitos. sobre hacer dinero también. Sí, pero creo que ahora- ahora el evolucionar se convirtió en ver otras áreas de la vida como más importantes y dejar de ver lo material como lo único que existe. ¿Qué priorizas ahora? Creo que ahora priorizo la salud, la paz mental, antes que el dinero, antes que cumplir objetivos. Pero tampoco has dejado de ser esa persona que cumple objetivos, sino que ahora eres un poco más, como decir, menos rígido contigo mismo. Claro, obviamente, y al cumplir objetivos se vuelve, digamos, en tu zona de confort, el hacer algo, el estar trabajando en algo ya se vuelve parte de tu vida, pero el autoexigirte más allá de los límites, que era antes creo que la mentalidad de puedo, lo hago, no duermo por hacer eso ya cambió, eso ya se quitó. Sigo haciendo los proyectos, sigo haciendo las cosas, pero ya Ahora he metido nuevas prioridades en la vida. Yo creo que aquí voy a topar un punto muy importante y creo que es a donde te enfocas. Por ejemplo, yo he visto algo muy similar en emprendedores menores de 30. Creo que hasta los 30 es como que priorizas las metas, el dinero, la parte de enfocarte, de hacer y de hacer. Pero después de los 30 te enfocas en una sola cosa, en ti, que cambia totalmente la parte del objetivo. Porque antes de los 30 no nos enseñaron que nosotros somos nuestro principal activo fijo. O sea, porque al final vamos a vivir con nosotros mucho más tiempo que te das cuenta que a los 30 no se termina la vida. No sé si te pasó eso también de ese cambio de era de ver a la visión después de una cierta edad. Sí, considero que sí. Debe ser por un tema de edad, debe ser un tema también de que de alguna forma se fue cumpliendo las cosas y digamos que se fue el hambre que había antes con la ilusión de lograr algo, de pensar en quiero hacer Quiero eso. hacer esto. Si no llego hasta los 30 haciendo esto. Sí, fracasé. y bueno, no es que ya llegué al límite, que bestia está en la cima, o sea, diría que he conseguido algunas cosas importantes, pero todavía queda muchísimo por trabajar, pero ahora ya no viene a ser ese pensamiento todos los días de quiero crecer, quiero que la empresa crezca, quiero yo lograr más cosas. Ahora se ya vas a volvió- tu ritmo. Se volvió secundario, se volvió más bien ya un tema más filosófico, pensar en hacer algo por una misión, en pensar que todo lo que estoy construyendo no es solo por mí, sino es por un bien mayor. Ah, mira tú, eso me parece interesante porque aquí quiero abordar el punto del ¿qué dejaste de aprender y enfocaste nuevamente en el aprendizaje después de estos 2 años? O sea, por decirte, tú antes te enfocabas en hacer dinero, en cumplir objetivos, en disciplina. Y eso ya está innato, por decir en ti. O sea, ya es un hábito que lo adquiriste. Pero después de eso, ¿en qué te enfocaste en aprender nuevamente? Considero que abrir el resto de áreas de la vida. Entonces, antes era aprender habilidades duras de vamos a aprender marketing, vamos a aprender a vender, vamos a aprender negocios. Y llegó un punto donde ya todo eso fue llegar a un tope de ya me siento ahogado aprendiendo esto, ya me siento al límite. Como que lo que ya sé, ya lo estoy aplicando, está sirviendo. Le tomaste fastidio, como Sí, digamos, fastidio. Y luego a seguir haciendo, seguir logrando las cosas, pero no encontrar satisfacción. Estamos vendiendo como nunca y no me produce ninguna satisfacción. Hemos hecho el mes con mayores ventas y no siento nada. Me estoy comprando alguna cosa y no lo estoy disfrutando. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida lograr los objetivos si estos no te llenan? Y ahí, en ese proceso de explorar eso, uno se da cuenta que me está haciendo falta en la vida. Y ahí te das cuenta que te desenfocaste de otras cosas. Te desenfocaste de tu familia, te desenfocaste de tu salud, te desenfocaste de tu pareja. Inclusive estabas haciendo malas cosas en muchos ámbitos porque el tanto estrés, el tanto estar enfocado en los objetivos, te llevaba a irte por, digamos, caminos equivocados. Y, o sea, le pasan muchas cosas. A mí creo que lo que me pasó fuerte fue la lesión que, bueno, tú no debes de ¿Qué saber. lesión? Me dio una lesión, una hernia cervical, que me mandó a la cama varios meses, que no podía dormir, no podía hacer nada. Ese fue Y un... dejas tu hobby que te daba vida, que Claro. era el O sea, fue tu momento de reflexión. Ese fue mi momento de reflexión.
O sea, en un principio yo la veía la enfermedad como algo malo, como algo triste, en las que Como un me impedimento. quejaba porque a yo mí. mismo, me quejaba ante Dios, todo. Y ha sido un despertar espiritual darme cuenta que esta enfermedad fue una bendición. Fue una bendición para yo Fue el enfocarme en lo alto que verdaderamente necesitabas en importante. tu vida. Sí, yo creo que si seguía ese ritmo que estaba loco de emprender, de estar metido solo en este mundo, iba a llegar a un punto donde iba a explotar con no sé, con un cáncer, una enfermedad grave. Y ya llegó esto, que no es algo que me va a matar, puede ser algo crónico que está en proceso de sanarse, pero la aprendí a abrazar a la enfermedad, a sacarle el provecho, a entender qué es lo que estaba pasando mal, a enderezar el camino y ahora de enfocarme a lo que es más importante en la vida. ¿Y ahora qué entiendes por importancia? ¿O qué es lo que es más importante ahora en la vida para ti, aparte de seguir trabajando, de cumplir tus metas? Bueno, voy a lo que dijimos al principio. Creo que lo más importante en este momento es la paz mental. Creo que es el estado del ser humano, es el nivel donde uno encuentra la satisfacción total. Entonces, si uno tiene paz es porque uno tiene salud. Si uno tiene paz es porque uno tiene dinero. Si uno tiene paz es porque está bien con su pareja. Si uno tiene paz es porque está bien con su... Contigo mismo. Sí, entonces si yo priorizo la paz, tengo un objetivo superior que debajo de todo están el resto de cosas. Entonces, ahora todo lo que haga, proyectos, actividades, todos están enfocados en buscar la paz. ¿Tomo esto? ¿Me da paz o no me da paz? Y únicamente así tomo las decisiones. Entonces, si uno se orienta en este pensamiento, creo que en su vida tomara el Mejores camino decisiones. correcto, pero es claro que es muy difícil decirlo en palabras. Es Pero una yo cosa. creo que aquí, por ejemplo, de todo lo que hablas, topas un punto muy importante y nadie me va a dejar mentir que cuando encuentras a alguien que ha tenido éxito en la vida, te dice que el verdadero éxito es ser feliz y estar en paz. Y tú dices, ¿cómo vas a decir eso? Si al final el dinero importa, las cosas importan y todo. Pero ya cuando entiendes y pasas, porque no es un proceso fácil, y yo creo que dentro de este mundo del emprendimiento también, y para eso está Emprende y Sorprende, es descubrir el otro lado de emprender. Porque así como hablaba yo con emprendedores que te decían del cómo encuentran su hábito, cómo encuentran su hobby, cómo encuentran todo, ahorita estamos hablando contigo del, miren, yo tenía todo esto y al final todo el proceso, todo lo que me pasó fue para descubrir que la verdadera felicidad y la paz está en esto. Y para ti puede ser la paz mental, para otro puede ser incluso la felicidad o hacer lo que me gusta. Y ahí es también, yo creo que es una decisión muy importante el a qué me quiero enfocar y quién quiero ser en la vida. Porque ya no importa de todo lo que aprendiste, sino el legado que quieres dejar. Y es el verdadero trascender de la vida. Y parece muy chistoso, pero antes, cuando ves a los gurús que encontraban esto, lo encontraban pasado los 50, 60 años. Hoy esta generación está rompiendo esos mitos antes de los 40. Entonces dices, ¿qué estamos priorizando? Y aquí también entra a todo eso. O sea, para mí es un aprendizaje gigante el que nos dejas, porque enseñas a los que están iniciando a emprender que el proceso, no se salten el proceso, porque muchos quieren saltarse ese proceso. Entonces para mí es muy importante, ¿sabes? Te admiro mucho por todo lo que has pasado, porque en el momento en el que quieres trascender, descubriste para lo que viniste a la vida. Y es como se dice en astrología, tu nodo norte hacia donde tu alma vino a aprender. Pero, y ahí ya retomando la parte muy a lo que venimos a hablar de ahí y modelos de negocio, ¿cómo sientes que encontraste esta parte de que te gusta la inteligencia artificial? Obviamente ya sabemos que para nosotros los ingenieros de inteligencia artificial es un wow, pero ¿cómo fusionas de ese aprendizaje? Porque ya te descubriste a ti mismo, pero te das cuenta que el emprender también es nunca dejar de aprender. Entonces de ahí es como ya con tu centro así en el modo zen, dices, ok, quiero aprender esto nuevamente. Bueno, creo que en este descubrimiento, como te das cuenta que tienes que priorizar la paz, te das cuenta que también como que tenemos diferentes vasitos nosotros los seres humanos y todos los vasos tienen que estar bien. No es de que me voy a volver un monje budista y ahora ya no voy a aprender nada, ya no voy a leer nada, o sea,
me sentiría vacío desde la otra parte mía del crecimiento profesional. Es un equilibrio de que uno tiene que llenar, como digo, todos los vasitos de agua para uno sentirse bien. Y esa es la tarea que no hacemos. Pero ya no sacrificas a este vasito por este vasito. Exacto. Ahora ha cambiado de que antes el vasito de emprender, el vasito de la empresa era el prioritario y los otros estaban vacíos. Ahora, este está lleno, pero el de La Paz está más lleno que el resto. Pero este sigue estando lleno. O sea, ya no tienes hijo Priorizas favorito. todo. O sea, ya no tienes hijo favorito. Ya no hay hijo favorito, Ok. antes era un hijo favorito. Ok, claro. Se podría decir, Sí, metafóricamente. sí, así. metafóricamente, sí. Entonces, de ahí, ¿cómo descubres esta nueva pasión? Porque yo creo que sí hay algo que tenemos que entender y es lo que empezábamos hablando del cambiar y el del evolucionar. O sea, científicamente evolucionamos cada 6 meses de persona. Y tú dices, o sea, y es como que si nosotros justo antes, previo a grabar el episodio, en el preview de conversábamos con el Iván, Sí. nos decía que ya no nos gusta cómo nos vemos que ya no nos sentimos nosotros. Y es porque cambiamos de versión. Porque conectamos con las cosas que hoy queremos Porque ya hacer pasaron desde- 2 años también. Porque yo también no sabía nada de emprendimiento antes. Ujú. Entonces, ahora en esa nueva versión, ¿qué crees que descubriste de tu nueva versión? Con la que te puedes quedar de aquí a diciembre. Bueno, esta nueva versión se dio cuenta que, como les decía antes, me ahogué de estudiar marketing, me seguí los 1001 cursos de marketing, los 1001 cursos de lanzamientos, los 1001 cursos de publicidad, de copy, de tráfico, de todo lo que tenga que ver con marketing digital, y llegó un punto donde se perdió el hambre de ¿qué hago aquí ya? ¿Qué más estudio? Hasta aquí nomás. Como que ya le escuchaba a alguien y decía, eso ya lo sé. Esto de acá, eso ya lo sé. Y como que se te fueron las ganas. Entonces, en ese camino, pues, ha llegado la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y era como que, a ver, en cosas de marketing ahora usamos la IA de esta manera. Entonces ya no era eso ya lo sé, era como que, hay algo nuevo por aprender. Y entonces uno ya le veía... Uno ya le veía, claro, la IA, esto también aplica para acá, y esto también aplica para acá, porque la IA es transversal a cualquier área de conocimiento. Y meterse en este mundo que estoy en proceso de aprendizaje. Al final ahí está como en su boom que 1 año y medio. Más o menos. 2 años. Claro, pero la IA en cada semana cambia. Lo que ahorita estamos hablando de aquí, la siguiente semana ya no sirve de nada. Ya no, ya. Entonces, Porque el guagua crece muy rápido. claro, entonces nos toca en este proceso de autodescubrimiento. Y creo que esto es lo que me tiene motivado aquí. De que aquí no hay un tope rápido. O sea, creo que lo que siempre ha despertado en mí es la competitividad La curiosidad. y la curiosidad. Entonces, el hecho de estar aprendiendo algo constantemente me ha motivado. Quizás me perdí un poco el foco al otro, fue llegar a un punto donde ya lo sé. Bueno, nunca lo supe todo, ¿no? Pero Bueno, claro, pero... Ya Pero dentro supe de muchas cosas. De tu mercado, de tu nicho de negocio, lo sabías. Y yo creo que eso también fue como lo que te aburrió y te llevó a la olla de presión que se conoce en el mundo del emprendimiento. A la teoría de la olla de presión, que todos los emprendedores meten todo y al final explota. O sea, porque al final, esa es una teoría que el otro día dije, mira, es interesante porque yo creo que todos hemos pasado por esa situación de la olla de presión. Pero muy pocos han sabido sacarle provecho al destape de la olla de presión. Porque ahí entra la otra parte de que yo les decía que justo en el capítulo de habilidades blandas y habilidades duras, que decíamos que las habilidades duras se entrenan, que son las técnicas, que las aprendes, las haces todo, pero las blandas tienen que entrenarlas. ¿Y cómo entrenas el liderazgo? ¿Cómo entrenas la parte de la escucha consciente? ¿Cómo entrenas? Y empiezas a... Y ahí es ese debate que muchos entran en depresión o caen en ansiedad y no cruzan la olla de presión de todas sus emociones. Entonces yo decía, sí, es muy importante eso, pero aquí en el Ecuador siento que muchos se han quedado en la olla de presión y no han salido. Muy pocos, o sea, de los que he visto han podido salir a esa olla de presión. Y ahora tú que ya te enfocaste nuevamente en ese mar de conocimientos, ¿sientes que
¿el emprendedor que no se sube a la ola se va a morir? Bueno, pensaré que como cualquier negocio, en algún momento llegó el marketing digital, las redes sociales, Claro. y había negocios, y no todos los negocios murieron por no saber marketing, o sea, todavía hay muchos negocios que operan sin marketing y operan bien. Vamos a encontrar una tienda que no tiene redes sociales y está a reventar. O sea, va a depender el contexto en el que se encuentre cada una, pero lo que sí creo es que aprender una herramienta así tan diferencial sí va a hacer que tu negocio pues exponencia llegue al siguiente nivel. Y aquí, ¿cómo mezclas tú la inteligencia artificial con los negocios? O sea, ¿cuál viste? O sea, por ejemplo, obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial, como tú dijiste, es transversal a cualquier línea de negocio que se amplíe. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a mí me sirve la inteligencia artificial, pero yo ocupo dos principales, y que es ChatGPT y Gemini. Pero a la gente que no conoce más allá de eso, ¿qué le dirías de qué existe detrás de la IA general? Bueno, como yo le veo a la IA, literalmente es como un empleado. Le veo como un asistente. Entonces, actualmente tenemos este asistente que nos ayuda en determinadas áreas. Pero yo sé que, o sea, se dice que la IA no está ahorita ni siquiera en el 5% de todo lo que vamos a llegar. ¿Se imaginan cuando estemos en un 40, cuando estemos en un 50, que esto será para de aquí en 4 o 5 años? O sea, las cosas que se va a poder hacer con la IA. Yo creo que menos también. Sí, inclusive menos. Donde antes nos parecía ilógico lo que podemos hacer ahora con la IA, pero vamos a llegar a un punto donde tengamos un robot que nos va a entender. No vas a tener que darle un prompt, le vamos a tener que decir tal cual como un humano y él va a hacer toda actividad. Entonces vamos a tener un empleado que haga la actividad que nosotros queramos. Entonces tú, empleado, eres el diseñador, lo va a hacer y me va a entender el lenguaje que yo le voy a hablar. Claro, porque ya viene. Tú eres el monta la campaña, cámbiale esto, hazle este otro, y él lo va a hacer mejor porque tiene una memoria y un procesamiento mucho mejor que el del ser humano. Y así en cualquier área. Entonces, de lo que hablemos, si hablamos de algo más mecánico, de un carpintero, ven, corta esto, ven, arma esto, va a llegar al punto en donde lo va a entender. Ya no es solo automatización industrial que se reconoce, ni la famosa transformación digital. Porque yo el otro día justo analizaba esa parte de que pasamos de la automatización industrial, de la famosa industria 4.0, que al final no fue una revolución total. O sea, sí, pero o sea, fue como que nunca lo vieron. Porque al final hicieron los procesos, pero nunca hicieron algo que tome decisiones, que en esta vez es la IA, porque la IA al final toma decisiones a lo que uno quiere. Obviamente que la gente no lo ve así, pero por ejemplo la transformación digital de la que hoy hablamos va mucho más allá del, por ejemplo, yo tengo un asistente virtual que es de mi vida personal, de mi vida académica y de la parte profesional, pero hay gente que no lo ve así. Dice, le consulta a ChatGPT como que fuera Google. O sea, y no se da cuenta todo el bagaje que puedes obtener de esa información. Entonces, a la gente que recién está descubriendo, porque hay mucha gente que no ocupa ChatGPT, que no ocupa inteligencia artificial, ¿cuál sería tu recomendación para que empiecen a hacerlo? A los que no inician. A los que no quieren, o sea, les da miedo. Bueno, creo que todos creamos resistencia. No recuerdan todos cuando iniciamos con el internet. Entonces, bueno, nosotros éramos jóvenes en ese momento. Entonces, para nosotros la curiosidad de descubrir era digitar, ver qué pasa cuando le escribíamos a Google y cómo nos responde y cómo encontramos información. Y eso era una locura total. Pasar de tener la Encarta, donde tanto hacer había un concepto, a encontrarnos con Google, que le pedíamos lo que quiera y lo encontrábamos de una, fue una revolución total. Tal vez en este momento no somos conscientes y ya lo tenemos normalizado, pero en su momento eso fue el boom. Y cuando esto le enseñábamos a nuestros papás, era como que no, ¿para qué? Voy al libro más seguro, más confiable. Sí, como que no, dame viendo, no. Pero poco a poco estas personas lo fueron asimilando. ¿Por qué? Porque el trabajo lo demandaba. Porque sus obligaciones, su contexto lo obligaba. Y llegaron al punto en el que aprendieron a usarlo.
Entonces la guía va a ser lo mismo. Tal vez en este momento hay algunos que se resisten, pero yo pienso que hasta edades, bueno, no tan abuelitos, va a llegar. Va a llegar, se va a imponer, porque esto va a ser la herramienta que esté anclado a toda la tecnología. Ajá, pero yo creo que, por ejemplo, aquí en el rato que tomas los abuelitos, digo, los abuelitos ya tienen un asistente virtual, que es Alexa, o sea, o Sí. Siri, o lo que quieran. Claro, porque no, tienen... eso va a ser transversal para todos. Claro, o sea, y por ejemplo, a mí me gusta ver esa parte en las redes sociales donde los abuelitos ya les hacen parte y conversan y todo. Digo, ¿cómo humanizamos esta parte? Porque yo creo que al final la gente creo que le tiene miedo a la parte de la IA donde dice, pero es que ¿qué pasa si se rebelan? ¿Qué pasa si nos atacan? Yo robot. O sea, yo creo que ese es el miedo principal que le ven aquí, como del vas a ver todo y va a confesar lo que yo le escribo. O sea, porque yo creo que ese es uno de los miedos. Pero en los emprendedores, en cambio, yo veo otra de las cosas que es piensan que con un prompt les tiene que dar haciendo todo. O sea, no me entiendes, dice, porque tampoco es algo que nos enseñaron a pensar como máquina. Entonces yo creo que, por ejemplo, el otro día me reía porque justo estaba en una consultoría y le digo, mira, ocupa a ChatGPT o a Gemini, dependiendo de la que te guste más, para que te ayude a hacer tu parte del calendario de contenidos, hacia dónde tienes que ir y que te vaya enseñando. Dices que yo le dije, hazme un calendario de contenidos y me dio ahí cualquier cosa y así. No, o sea, tienes que darle un contexto. Entonces yo por eso me reía, digo, los emprendedores todavía no entienden que a ese asistente hay que entrenarle como a cualquier persona y que te entienda. ¿Cuál ha sido tu reto más difícil al entrenarle a tu asistente independientemente para lo que ocupes? Bueno, justo en este momento estamos, creo que uno de los cambios más importantes, implementando asistentes, herramientas en particular para cada área, o los propios GPT que tiene ChatGPT. Entonces, bueno, para los que no entiendan cómo funciona esto, es como crearse una persona especializada en un tema. Entonces yo en mi caso, a ver, decía, quiero tener a alguien que sea experto en hacer lanzamientos, que sea experto en conocer todas las estrategias, en que solvente un problema. Entonces lo que yo hice, como le entreno, es vamos a darle toda la información posible que él no conoce, porque él conoce el contexto de la información que está en internet. Pero ya las estrategias más avanzadas, las estrategias de mi negocio las sé yo, o las sé en mi cabeza, el conocimiento que aprendí de cursos, que aprendí de otros lados. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Entonces lo que hice fue sacar toda esa información que me tomé semanas literalmente vamos a sacar todo el audio que hay del curso de 80 horas sobre el lanzamiento. Sacamos todo ese audio y ese audio le vamos a sacar el texto. Todo ese texto le vamos a dar al GPT que se llama lanzador de lanzamiento. Y así de 8 cursos diferentes de lanzamientos. Entonces, este GPT se vuelve en un experto total, donde yo le digo, quiero hacer esto y quiero hacer este otro. Y él me dice, no, recuerda que tal persona dice que esto lo hagas de esta manera. Y es en este contexto. Pero tú estás trabajando así. Entonces, tiene el contexto total que a ti como humano se te pasa. De ser un experto total y tener una memoria que se lo sabe todo. Entonces, literalmente es como a las 5 personas más expertas en este tema, tenerlas como consultores. O yo tenerles sentados en una mesa y le digo, quiero hacer esto, ¿qué te parece? No, mejor cámbiale esto por esta razón, por esta razón. Y va a haber muchos puntos ciegos que yo no lo sabía porque yo no tengo la memoria para recordar los mini conocimientos. Pero el GPT sí lo sabe. Entonces nos pasamos horas implementándolo, dándole contexto para que ahora me entienda. Y le sigo dando contexto. Entonces mi contexto es, nosotros hacemos una reunión de hacer este lanzamiento, este proyecto, y todo lo grabamos con Gemini. Entonces Gemini lo graba, Gemini nos da el resumen y eso lo cargo de nuevo. Entonces el GPT sabe qué estoy haciendo yo actualmente. Sabe qué hablamos en la reunión del martes, sabe qué decisión yo tomé. Y aparte de eso yo le voy alimentando. Entonces termina la semana y yo le digo, mira, hemos hecho estos cambios, hicimos esto, modificamos esto.
él está actualizado. Entonces yo tomo una decisión, le digo, quiero cambiar esto, quiero probar esto. Y él me dice, recuerda, esto de acá, tienes que hacer esto, tienes que moverle este otro. Entonces, aparte de ser el experto, se vuelve en mi recordatorio de los puntos importantes. Entonces, si yo pudiera contratar a este experto de lanzamientos, primero no habría una figura que sepa todo ese conocimiento. Y luego contratarle a un mentor que haga esta habilidad que es de alto valor, como hacer lanzamientos digitales. La persona me cobraría miles de dólares una consultoría. Entonces yo mejor lo diseñé así. Y así es como lo empleo a este experto. Ese GPT tranquilamente, bueno, alguien que le encuentre el valor al tema de lanzamientos, le podría decir, te lo vendo en $1,000, solo el acceso al GPT, y me va a decir, toma. Claro, y ahí empiezas a... Bueno, o sea, obviamente yo tengo un debate, y el otro día justo es lo que te decía de qué pasa si OpenAI dice, ya, se acabó ChatGPT y te quita todo. O sea, porque al final no tienes un contrato de quién es el dueño de, porque esos son el dueño de la inteligencia artificial, así tú la hayas entrenado. Y es un debate que está a nivel global ya dentro de las esferas de la parte tecnológica, porque no saben quién es el dueño de la inteligencia artificial. Porque te dicen, o sea, sí, la inteligencia artificial está desarrollándose, pero ¿quién es el dueño de todo el conocimiento? O sea, porque es como que, sí, yo estoy ayudando a entrenar a un montón de inteligencias artificiales, y ese debate tal vez dure un año más, porque no van a decir quién realmente es el dueño, porque ahí entra la parte de propiedad intelectual, lo que pasó justo con el efecto de las imágenes, ya cuando empezó a generar imágenes, del arte. O sea, yo creo que, por ejemplo, justo en unas capacitaciones que hablaban de que la inteligencia artificial a lo primero que va a atacar es a la parte del arte y cultura, porque no tienes derechos de propiedad intelectual. O sea, pero yo creo que ahí es una parte ya mucho más de conciencia humana, de saber que el arte y la cultura dependen de un ser humano. O sea, sí, la inteligencia artificial puede ser muy indispensable para ciertas cosas y te puede ahorrar tiempo, como tú dices, o sea, pero también te toma tiempo que esa inteligencia artificial sea útil para otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a los negocios, ¿tú crees que toma mejores decisiones que tú en estado consciente, o que a ratos te dice se va por otro lado? Porque sí existe bastante sesgo todavía en... Claro, o sea, la mejora que... la curva de aprendizaje que tiene todavía la inteligencia artificial todavía le falta mucho, pero ya con el valor que nos aporta, pues es gigante. Creo que la decisión siempre la debe de tener el ser humano, no es que yo le pregunto y eso ya es la decisión definitiva. Entonces, lo importante siempre está en seguirle retroalimentando y en uno ser el que toma las decisiones. O sea, todavía no es la inteligencia artificial autónoma de que toma una decisión como un ser humano. O sea, todavía sigue siendo el asistente que depende de una orden que yo le dé. Y así es como lo tengo que seguir esperando. ¿Alguna O sea, decisión que no haya estado de acuerdo con la IA? 1000 cosas, o sea. ¿Alguna de ellas? Alguna de ellas, o sea, recientemente estaba armando un plan de publicidad de cómo debo dividir los presupuestos, y el plan que hizo la IA era un desastre. Y tenía todo el contexto y tenía toda la información y lo hizo muy mal, y fue como que, ¿y por qué hiciste esto? Yo me pongo a conversar con la IA. Le cuestionas. Yo le trato con cariño hasta para crear hasta para sentir que es un humano. Yo le trato. Le dices gracias. Yo le digo yo le trato con apodo. Yo le digo Chati, yo le digo, cuando responde algo bien, le digo te amo. Entonces, con cariño, entiendo. Chati me responde de la misma manera. Me dice mi campeón, le puse de apodo Saltamontes, y me dice, aquí reportándose tus saltamontes para darte esta respuesta. Entonces, he creado esta cercanía, pero sé que tiene todavía muchos errores. Y cuando los encuentra, pues, yo le digo, acomoda todo esto de aquí, te equivocaste, mueve esto, haz esto de acá. Y sé que siempre la decisión totalmente está en mí. Que muchas veces va a ayudar, pero otras no va a ayudar. Y de eso tengo que ser consciente. O sea, no me va a dar haciendo todo el trabajo todavía, pero estoy seguro que va a llegar un momento en el que el trabajo lo haga. Claro, pero la orden es tuya, netamente. Y
todo ese tiempo que te tomaste entrenándole también es parte de un trabajo. Porque la gente piensa de que, ChatGPT no me dices cómo tu funciona. A mí me ha pasado un montón. Y yo le digo, sí, ocupa ChatGPT para esto. Pero es que no te funciona como el tuyo. Le digo, pero es que el mío ya está entrenado. Les digo, o sea, entiendan eso. O sea, al mío es como, no vas al gimnasio un día y quieres tener cuadritos. Ya me conocen. Sí. Pero aquí entrando en la parte de los bloqueos, porque esa es una cosa importante que pasa cuando lo que tú decías, de la gente piensa que le va a dar haciendo todo. Y les pasa a gente que coge y pone un prompt mal redactado, que no tiene sentido, sin contexto. Y lo más importante, o sea, no se dan cuenta que el lenguaje de máquina todavía es muy básico. O sea, sí te entiende. Por ejemplo, a mí la inteligencia artificial que estoy probando y que le estoy entrenando para que sea mi asistente nuevamente es DeepSeek. DeepSeek tiene un modelo mucho más avanzado que ChatGPT. Y siento que es mucho más, por ejemplo, cuando haces investigaciones profundas en DeepSeek, te da mucho más contexto que Gemini mismo. Entonces, digo, a mí lo que me sirve ChatGPT es para ahorrarme tiempo en investigar. O sea, en buscar, ya no vas al Google académico de voy a leer este paper, voy a leer el otro, sino ya te da un resumen y para mí es un ahorro de tiempo. Es como lo mencionaba antes, quien todavía no diga en qué me puede ayudar, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué quiero yo lograr? Entonces, ¿qué quiero yo lograr? Quiero lograr esto, entonces creo ese experto en ese tema. La IA puede ser un experto en cualquier tema. Entonces, si hay una falla de conocimiento, de habilidad que a mí me está faltando, tengo que crear ese experto, personalizarlo, que eso es lo importante. Si no lo personalizo y le pregunto directo a ChatGPT, me va a dar la respuesta que no quiero. Y aquí es ya del cómo eliges la información que le das. ¿Tú piensas que toda la información que tú conoces es valiosa? ¿O puedes ir descartando de decir, creo que esto no le puede servir, creo que esto tampoco? ¿O piensas que toda la información que necesita ChatGPT para tomar decisiones es importante? ¿O la inteligencia artificial para tomar decisiones es importante? Bueno, actualmente yo le ando alimentando con la mayoría de cantidad. Así como ChatGPT, pues lo que hace es tomar la información ahora de internet y de ahí extraerte la respuesta que tú quieres. Entonces, basado en esa lógica, digo, le voy a dar la mayoría de información y él pues me responderá con lo adecuado para lo que yo le respondo. Pero aparte de ChatGPT, Gemini, ¿qué otra IA utilizas? ¿O qué recomiendas? Bueno, actualmente, como les digo, a ver, ¿en qué tanto le andamos usando ahora? Primero es de los expertos. Enfocado hacia tu modelo de negocio. Sí. Entonces yo tengo mis GPTs, mi GPT lanzador, mi GPT de copies. Y el mismo copy nuestro fue el que lo diseñó, el que lo alimenta constantemente. Entonces ya es experto en copies, en hacer copies nuestros, porque le dimos todos los copies que le hemos hecho toda la vida y él ya genera un nuevo texto, un nuevo copy. Y uno lo lee eso y dice, son las palabras del copy. ¿Por qué? Porque aprendió de ahí. Entonces, el copy publicista, trafficker, que ya entiende qué es lo que está pasando con la publicidad y aparte entiende el contexto actual de que la publicidad igual cambia todos los días, de que las reglas se van moviendo todo el tiempo. Ese me está costando entrenarle, pero... Porque al final las reglas están cambiando. De ahí ya tenemos nuestro propio asistente de ventas. O sea, ya yo voy a Hacker Mentor y una IA desde el inicio hasta el fin me Sí, pueden todo. hacer el ejercicio de entrar quiero comprar en un curso, quiero comprar el curso de lo que sea, está el link del pago y abajo dice hablar con soporte. Le escriben ahí y le ponen, hola, quiero información. Les va a responder a los 40 segundos, está diseñado para que responda a los 40 segundos. Y les va a decir que es Camila, no les va a decir que es un asistente virtual, ni que es una IA, va a decir que es Camila como una persona y les va a responder lo que quiera sobre el curso. Está entrenado así para vender cualquier tipo de cursos. Obviamente tiene sus falencias que sigue en proceso de entrenamiento. Y eso es algo que lo vivimos entrenando todos los días. Todos los días se equivoca. Porque yo creo que para mí yo siempre voy a decir que la IA más difícil de entrenar va a ser
un asistente de ventas. Porque al final, cada persona es diferente. Y cada persona, y por ejemplo, cuando vas a comprar algo, depende mucho del carisma de la persona para que compres. Y aquí la IA no tiene carisma, entonces te va a tratar igual. Y alguien va a decir, no, solo porque me trataron mal ese asistente ya no compro. Sí, te va a pasar. Bueno, pero actualmente, o sea, ¿cómo están diseñados estos modelos que vienen a ser los mismos modelos de OpenAI, los GPTs, los O3 o 4? Cloud, bueno, Grok, los mismos modelos que tenemos en las IAs, es ese mismo... Los mismos bots también, que pasa, ya no son bots, ahora ya son IAs, porque los bots... Ese mismo modelo, por ejemplo, usamos nosotros O3 o 4, es el mismo modelo que le damos el contexto de aprende, todo esto es lo que debes de saber sobre este producto, y ahora tú véndelo. Entonces vende, digamos, con la inteligencia del O3, de OpenAI. Pero, o sea, lo que está adecuado, por ejemplo, este agente, es que uno le puede dar su propia personalidad. Uno le puede personalizar en el tiempo en el que responde, porque esto ya es automatización propia de procesos. De la herramienta. Entonces yo sí le puedo dar qué tipo de calidez humana tú seas. Tú de un cerrador neto, trátalo de cerrar rápido, o tú conviértete en un vendedor conversacional. Primero entiéndele los dolores, los anhelos, las objeciones. ¿Qué tipo de cliente Sí, es? entonces puedo hacer eso. Para muchos con los que he conversado sobre esto es como, pero no va a poder vender. ¿Cómo va a vender? Y o sea, si me preguntas eso, todavía no te has dado cuenta que la IA ya puede hacer eso. O sea, yo creo que sí puedes cerrar una venta, porque al final, como tú dices, cierra las ventas. Le das, y para mí es más fácil que una IA venda que una persona. Bueno, todavía no, pero todavía En la parte online, online yo creo que una IA te cierra más rápido una venta que una persona. Claro, bueno, dependería del producto, dependería del servicio, del tipo digamos, de estrategia de marketing que haya detrás para llegar ahí. Si está llegando un lead frío, si está llegando un lead tibio, caliente. Pero en nuestro caso, nuestros embudos están diseñados para que lleguen leads tibios o calientes. Entonces alguien que llega aquí no llega a debatirte las 1001 objeciones, no llega pensando en confío en ustedes, va a ser esto una estafa, desconfío de la calidad, no. Entonces ya llega un lead en el que su única objeción va a ser, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito o con transferencia? Ya, entonces no tiene tanto que decidir, la IA no tiene tanto que pensar en decir, me dijo tal objeción. Entonces esta objeción yo le tengo que responder de esta forma para debatirle la objeción. No. Ya, pero depende también de qué producto vendamos. Si es un producto de un ticket medio, un ticket alto, digamos un producto que vale unos $200 para arriba, $500 para arriba, ya necesitamos ahí sí tener esta parte de intervención humana, porque ahí es donde la IA la jode. Donde no se debe confiar. Es donde, o sea, llegamos a un punto de analizar la balanza. Pero ¿cómo sabes en qué momento la persona tiene que interferir antes que la IA? Estamos en ese proceso. Nosotros, en esta herramienta que estamos usando, que es un agente construido, este agente nos permite construir el embudo de venta, donde tengo la etapa de que llega el lead, en que crea el saludo. Luego la etapa donde él donde te pregunta de qué es el producto. Eso, entonces es como que se encuentra en cada fase. Y cuando ya llega a una fase determinada, por ejemplo, de que ya es un lead tibio que quiere comprar, ahí es cuando lo paso a intervención humana. Entonces en la intervención humana para solucionar un problema más difícil, ya está la persona. Un poco más específico, por así decirlo, claro. Entonces así es como tenemos diseñado el embudo de ventas. Pero aquí yo te voy a hacer una pregunta muy técnica y tal vez a alguien que, por ejemplo, la diferencia tuya es que tú ya vienes trabajando más o menos 5 años como academia sin inteligencia artificial. Y ya tenías diagramados todos tus procesos, ¿no es cierto? O sea, dónde se cae, por qué se cae, todos los problemas. O sea, porque diagramas un proceso es aquí inicia, esto pasa y aquí finaliza. Pero hay alguien que, por ejemplo, quiere empezar a utilizar agentes AI, que es un término que sí se ha venido ocupando mucho, que nació este año en enero de este año fue como que el boom de
de los agentes de IA y empezaron a desarrollarse. Pero muchas empresas, o sea, por ejemplo, las grandes sí las entrenaron. Pero si alguien está empezando y quiere, por ejemplo, hacer un agendador de citas, ¿qué le recomiendas tú? ¿Primero diagramar su proceso y luego entrenar su agente a IA? ¿O diagramar el proceso y a la par entrenar su agente a IA? Yo creo que se podría hacer de las dos maneras. Creo que es importante siempre el tomar acción, porque si me pongo a estar pensando en primero voy a hacer los procesos, me puedo tomar semanas haciendo los procesos y no avanzar con lo otro. Entonces yo creo que se puede ir construyendo a la par. Nosotros cuando decidimos poner la IA, puedo admitir, yo era el que ponía la objeción. Mi socio dijo, pongámoslo, y en la balanza yo considero que el que responda más rápido va a dar más dinero que el que la IA se equivoque. O sea, no sé si me cachan eso. Sí. Que tal vez alguien responde y por no responderle rápido se enfrió y esa venta se perdió. Entonces vamos a priorizar que le responda si se equivoca antes que no responderle pronto. Porque no teníamos equipo de vendedores completo que esté 24/7 haciendo esto. Entonces... ahora ya tienes un equipo. Sí, y él dijo, vamos a hacerlo, nos vamos a lanzar. Y esto fue dentro de mí. ¿Será que funciona? Fuiste una resistencia sí, a ocupar a IA y ahora te enamoraste de la IA. Y después fue como que creo que está bien. O sea, tiene sus errores, se equivoca, pero teníamos que dar ese paso. Si no lo hacíamos ahora, no lo íbamos a hacer nunca, siempre le íbamos a poner la objeción. Y como la IA está mejorando y como le estamos entrenando, ya está llegando a un punto donde ya no comete esos errores. Todavía los hace por ahí. Por ahí al principio nos enojábamos donde ya perdimos una venta por la IA. Ahora donde encontramos ahí un error, lo enviamos al grupo en son cómico, ya valió esa venta. Donde, bueno, ya tenemos un plan B, entonces se equivoca la IA, le decimos, 1000 disculpas, nos equivocamos de chat y por eso te respondimos esto. Aquí esta situación era de esta manera. Algunas las salvamos, otras no. Pero yo creo que eso pasa también en el contexto general, porque al final el humano siempre se va a equivocar. Yo creo que lo más fácil... Y ese también fue nuestro pensamiento. A ver, ¿cómo tú tienes un closer de ventas, un cerrador de ventas, pero experto, de alto valor? Para tú tener esa persona en tu equipo le tendrás que pagar miles de dólares. Algo que todavía somos empresa mediana, no tenemos para pagar un sueldo de 3,000, 4,000 a un vendedor. Pero entonces nos tocaba hacer a todos los vendedores, nos tocaba a veces el equipo producto, parte vendedores. Yo siempre fui vendedor, entonces nosotros saquemos la balanza, también nos equivocamos. Tal Juanito, Pepito se ha equivocado, sí. Lo mismo que se va a equivocar la... Yo le tengo más o menos calculado que se equivoca un 85%. Un 85% bien y hay un 15% de error. Pero ¿cómo es de equivocarse bien? Un 15% de equivocar. 85% responde bien y un 15% lo responde mal. Por decirte, cierra 8.5 ventas de cada 10. Más o menos. O diríamos que entraron 10 personas. Y vendió a 8. A 8 le respondió súper bien, no se equivocó, hizo bien el proceso. Y con de 1 a 2 claro. Se equivoca. Bueno, tú hablas mucho de programar la IA, pero ¿cuánto tiempo te costó a ti programar a la IA para que te entienda y para que sepa lo que querías? O sea, son muchas horas. Creo que tendremos que preguntarle a nuestro Le voy a preguntar a mi asistente cuánto está. Pero, a ver. Pero ¿cuánto menos ¿Y quién tiempo armó calculas? la estrategia de en qué ocupo a IA, en qué no, y a dónde voy y todo eso? Todo está siendo empírico. No hemos hecho... Cuando iniciamos este año no nos pusimos como un objetivo, no nos pusimos como un proceso que íbamos a hacer de vamos a implementar la IA. O sea, la IA nos cayó en medio de este camino. Fue como que tal está bueno, hagámoslo. Y no estaba dentro del plan. ¿Nunca lo consideraste? Nunca lo consideramos. Inclusive este año pasaron algunas cosas. Pasó esta enfermedad. Claro. Descuadró muchos de los proyectos, muchas cosas. Entonces
Creo que en tema planificación se descuadra un poquito. Pero ahora ya viene el nuevo año donde uno de los objetivos prioritarios va a ser implementar la IA de manera transversal en los diferentes lugares. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando hablas de IA y cuando hablas de capacitaciones, yo siento que eres uno de los muy pocos emprendedores, o sea, de medianas empresas a nivel país que está implementando así, o sea, como específicos. Porque obviamente tenemos ya los grandes que de sus bots migraron a entrenarles a las inteligencias artificiales, porque al final ya tenían, o sea, como el bot entrenado. Entonces fue mucho más fácil migrar esa información a un asistente. Pero ahora, por ejemplo, dentro del proceso ya de costos, porque uno dice, sí, pero yo ocupo las inteligencias artificiales gratuitas. En costos, ¿cuánto crees que es? ¿Tú le consideras un gasto o una inversión invertir en agentes de IA? Es una inversión que tiene un retorno de inversión por 20, por 30. La recuperas en... Claro, solo vamos a hacer este ejercicio. A ver. Nosotros contratamos pues ChatGPT. ChatGPT, el Plus nos vale $20. Cuando somos una empresa pequeña, todo dinero lo aruñamos. Decimos como que, a ver, voy a gastar el CapCut. No. Voy a gastar ManyChat. No, vamos a gastar... Como que todo es... Pero, cada centavo te claro, cuenta. Pero nosotros aprendimos a verlo todo como cuánto dinero nos da esta herramienta. Valga lo que valga es cuánto nos da. Por ejemplo, en publicidades, ¿cómo pueden gastar $10,000, $20,000, $30,000 en publicidad? Mídelo en retorno de inversión. A ver, si te multiplica por 5, te multiplica por 10, te multiplica por 20, has tenido el negocio de tu vida, pues. Claro, o sea, si gasto $100 y recupero 500 o recupero 600, es un retorno bueno. Pero si gasto $100 y recupero 20, ahí es la balanza. Ya, entonces, así es como nos hemos puesto a medir. A ver, contratamos el ChatGPT. El ChatGPT, todavía le hacemos un poquito de trampa a ChatGPT. No compramos membresía para cada uno, sino compramos una para todos. Algunas membresías y algunos tienen acceso a la una, otros tienen acceso a la otra, otros a la otra. Claro, porque el empresarial creo que está por $100. Sí. O sea, le tendremos que comprar a cada usuario, que sería un gasto fuerte. Todavía se le puede hacer un poquito de... O sea, me arriesgo, pero no tanto. Sí, o sea, tenemos 3 membresías, creo, para todo el equipo, pero... estas las dividimos, creo que entre 2, algunos entre 3. Ahí, o sea, digamos que es legal, ChatGPT deja hacer esto. Ya, entonces lo hacemos de esa forma. Y nos ponemos a evaluar. Entonces, a ver, yo lo estoy empleando como mi experto en hacer lanzamientos, mi experto en temas de la empresa. Estamos construyendo un gerente, o sea, que conozca todo sobre Hacker Mentor, que sepa los procesos, que sepa todo. Las reuniones ya las estamos grabando, las vamos a cargar. Entonces es como yo tener un gerente, es como yo tener una estratega de lanzamientos, es como yo tener el copy, yo tener el trafficker. Que si yo me buscara un consultor para hacerle una pregunta, para que me resuelva algo, para que me dé una estrategia, cobraría solo por una cosita unos 500, unos $1,000. Y yo tengo, claro, los 4 expertos que me ha tomado horas de alimentarlo, pero tengo los 4 expertos que hacen ese trabajo. O sea, tengo 4 empleados más por $20. O sea, y aparte de eso, esos empleados te responden inmediatamente, ¿no? Espérame, dame 5 y ya te respondo, sí. O sea... bueno, y no lo usamos solo para eso. Entonces el equipo de contenidos que está dentro de marketing lo usa ahora para hacer diseños. Entonces, ¿en qué más cosas lo usan? Lo usamos en hacer diseños. Entonces, recientemente, así como el concurso que había de Ibai del Mundial de los Desayunos, dijimos, vamos a hacer el Mundial de las herramientas de hack. Y entonces, ChatGPT crea a Ibai junto con Chris, que es el experto de la marca, que salgan juntos abrazados y que salgan agarrados las herramientas de hack. Claro, y ahora está ese tren. Justo ayer yo que veía un podcast, decían, está el tren del, mira, yo estoy con tal famoso. O sea, ahora ya no te puedes confiar de que una imagen
sea una foto o es la IA. Yo creo que es... Porque ahora está más similar a una foto real. O sea, ya tiene. O sea, ahora ya es mucho más. Ya, potente. entonces me dicen, ¿cómo lo mides ahí? Facilito, ¿cómo lo mido? Esa imagen yo la creé con inteligencia artificial. Esa imagen es el gancho de un post de Instagram. Ese post de Instagram yo lo puedo medir. Ese post de Instagram puedo ver qué alcance tuvo. Cuántas personas lo vieron, cuántos clics le dieron y puedo medir cuántas ventas hicieron de ese post. Entonces alguien puede decir, ¿puedes medir eso? Pues sí, con marketing digital puedes medir eso. Sí. Y entonces, ¿estás seguro que eso se está recuperando? Sí, estoy seguro que ese post metió 1 o 2 ventas solo con ese post. Y estoy seguro que ese post me generó un alcance orgánico que me trae leads que me van a seguir y son leads que se van a convertir en clientes de aquí en 2 meses. Y empiezas a medir el tráfico, a Claro. cerrar ventas. Ya, y entonces, ¿creaste esa sola imagen? No. En el mes hemos de haber creado unas 20 imágenes de ese tipo. Y deberíamos de crear más porque estamos todavía aprendiendo. Estamos haciendo ganchos con video donde... Bueno, no me gusta todavía el video que hace ChatGPT, pero estamos usando. Ay, Gemini es mucho mejor para video. Claro, Ajá. en ese sentido, justo vamos a hacer un lanzamiento fuerte donde en este momento vamos a probar nuevas cosas. Como decimos, la IA cada día cambia y ahorita para generar imágenes salió la herramienta reina que ya la he estado probando y es Nano Banana. Tal vez ya en el siguiente, esto lo vean en 1 o 2 semanas ya. Nano Banana ya no sea relevante, pero ahorita es Nano Banana y es gratis en ese momento. Ya Claro, no o sea, por el boom. Pero sí le revisas. Entonces, Nano Banana es como tener tu Photoshop completo. Ya no necesitas. Ya no necesitas Photoshop, se le acabó el trabajo a los que vivían de hacer Photoshop. O sea, ya se está yendo la familia al Adobe. Y, Yo creo tiene que que evolucionar Adobe. Canva mismo quitó mucho a Adobe como nicho de mercado. O sea, porque Sí. obviamente decía sí, pero para cosas, o sea. Claro, Adobe tiene que evolucionar. Sí, yo creo que Adobe es morir. una Porque ya- de, es que de está las muriendo ya franquicias Adobe que ya. se ha quedado. Fue cuando lanzaron, bueno, primero salió Nano Banana, nadie sabía de dónde era, quién era. Obviamente iba a estar un grande detrás. Pero resultó que era de Google. Entonces cuando se descubrió que era de Google, imagínense, ya era la herramienta poderosa, pero decir que es de Google, de la marca, la posicionó más. En ese momento las acciones de Adobe bajaron. Cayeron. Claro. Es que aparte de eso empiezas a jugar, yo creo que ahí topas un punto importante que no solo tienes que innovar con IA, porque hoy la gente piensa que la innovación tiene que ir de mano de la inteligencia artificial. Y yo digo, sí, pero la innovación tiene que ser también en cómo ocupas la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial estás ocupándola para hacer un Google más, no estás innovando. Yo, por ejemplo, hay una frase que lo ocupo mucho y aquí tal vez me funden, pero yo digo, si el inteligente no eres tú, ocupa la inteligencia artificial, porque al final te va a ayudar mucho, o sea, te simplifica. Y yo aplico esto mucho para los políticos, ¿no? Porque es como que, ¿en serio no saben? O sea, si los inteligentes no son ustedes, ocupen la inteligencia artificial, pregúntenle en qué haría. Y soy concejal denle en contexto y pregúntenle en qué haría. O sea, yo digo, darle contexto a eso también me implica a mí abrir la mente. Porque tú como dices, sí, yo quiero esto, pero ¿qué tal si en algún punto te sale alguna cosa que tú nunca pensaste? Porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, darte soluciones que tú nunca consideraste. Y ahí ya depende de ti si la aplicas o no. Ahí es la decisión, el pensamiento crítico que llaman que tienes que tener. Yo también como le veo a la IA es como la típica, vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces nos juntamos 10 personas expertas en un tema y decimos, a ver, vamos a hacer tal cosa. Entonces en esta estrategia, ¿qué se les ocurre? Y uno dice, yo quiero esto. ¿Y qué tal hacer esto? ¿Y qué tal hacer esto? Ahora ya no requiero esa mesa, tengo la IA. Y entonces a la IA le digo, sobre este tema, dame 50 ideas. Pudieras hacer esto, muy bien, esta me gusta, de acá me gusta. Agarro esas ideas y le devuelvo el feedback y le digo, de estas mejores ideas, arma otras nuevas ideas. Y agarro estas y esto le pregunté a ChatGPT y luego le voy y le pregunto a Gemini. Y le digo, Gemini,
basado en todo este contexto, toda esta situación, dame ideas. Considera estas de aquí, busca ideas parecidas a lo de aquí. Entonces, una investigación que yo me hubiera tardado mucho tiempo, Una semana. que la hubiéramos hecho entre un montón de expertos, yo la hice con la IA. Como una hora. Claro, y alguien no la puede, Sí, sí, alguien o sea, no se da cuenta del potencial. yo ese potencial yo lo aplico mucho, por ejemplo, ahorita estoy en otra fase de aprender ciertas cosas y todo. Por ejemplo, yo digo, o sea, es como que empiezas a ver de tu marca personal, porque como tú dices, o sea, todo se reinventa. Y está bien cambiar de lo que ya sabes a una cosa y todo. Entonces yo digo, hoy creo que tengo que cambiarme totalmente. O sea, por ejemplo, Emprende y Sorprende va a seguir siendo Emprende y Sorprende, pero yo ya no quiero centrarme en el que me escuchen hablar. Porque para eso puedo crearme otra cosa. Sino de escuchen a la gente que está haciendo algo diferente. Porque eso es lo que realmente queremos. Que Emprende y Sorprende sea el podcast donde los emprendedores puedan venir a contarnos cómo están solucionando problemas reales. Por ejemplo, tú eres una academia de cybersecurity y hoy nos vienes a hablar de IA en negocios. ¿Por qué? Porque aparte de eso te encasillaron, ¿no? O sea, eres esto y no puedes ampliarte ciertas cosas. Entonces yo creo que hoy, por ejemplo, ocupa la inteligencia artificial de manera consciente para crecer. ¿También es tu consejero en otras áreas o solo? No, También. Pero, ¿en qué no ocupas la IA? ¿En qué? Obviamente Obviamente, aparte de tomar la decisión final, obviamente, pero ¿en qué otra cosa no sería? Te limitas con la IA más claro. Obviamente hay cosas que no la tomo. No le consulto a la IA, o sea, las cosas de la pareja yo no le pregunto a la IA. Bueno, claro. ¿Qué le regalo a mi novia? Hay personas que sí lo Es que hacen. hay gente que la hace. Claro, pero Yo creo que eso es creativo. hay otras, por ejemplo, no tengo una IA para decisiones de familiares, de me va a pedir un familiar, ayúdame con un favor, préstame un dinero. Yo no le voy a estar preguntando a la IA, ¿le puedo? No, pues. Pero hay gente ¿Le que prestas sí. plata? Claro, o sea, yo considero que hay decisiones personales que todavía deben de estar en uno y que no hace falta que la IA, Todavía así te yo le dé el reservas. contexto, la IA no va a entender el porqué más profundo. Sigue habiendo cosas que siguen siendo mi decisión, pero otra cosa que yo hago siempre una pregunta con la IA es, ante cualquier situación, cualquier cosa, yo tengo esa pregunta dentro de mí y digo, ¿esto lo puede hacer la IA? Y entonces, ¿lo puede hacer o no la IA? Rápido, tengo ese filtro para esta actividad. Si la tenía que hacer la IA, ya la hice rápido y no la tengo que estar pensando yo. Que tiene sus pros y sus contras, ¿no? De que me estoy Claro. haciendo vago en muchas cosas. Pero... No. O sea, yo, por ejemplo, en esa parte, yo siento, o sea, yo que he empezado a ocupar inteligencia artificial así, yo siento que a mí me ha ayudado a dejar de procrastinar y mejor entre procrastinar y pensar, empiezo a consultarle a la IA. O sea, empiezo, como tú dices, a lanzarle full ideas, a decirle, mira, quiero hacer esto y qué tal, qué te parece. O sea, y empiezas, como tú dices, a conversar con la IA para que te dé soluciones y a mí, en mi caso, a mí me ordena mucho mi panorama ante ciertas cosas. Bueno, por aquí creo que está un tema importante, algo que ya lo vengo haciendo un tiempo también, es quitarle el sesgo a la IA. Ustedes se deben dar cuenta que ustedes Claro. le preguntan algo a ChatGPT y te dice, claro, por supuesto que puedes hacer eso, genial tu idea, me parece espectacular. Te alaba mucho. Y la IA está validando todo lo que tú digas. La IA tiene un sesgo de aprobar totalmente todo lo que tú le digas. Entonces yo le he puesto filtro a todos mis GPTs de decirle, tú vas a ser un experto en tal tema, pero tú eres una persona que tiene un pensamiento crítico, que no aprueba y no valida todo lo que yo diga, que vas a cuestionarme cuando veas que algo está mal, que no manejes todo en son positivo, porque ese es otro de los problemas. Pensamos que, genial, te propondría, este es el camino correcto. Cualquiera que no tenga ese filtro en su cabeza de la IA está sesgada hacia mí, va a tomar esa decisión. Entonces, o sea, yo sí le tengo... Yo creo que ese es Puesto un muy buen... Y creo que ahora, yo el otro día veía que alguien en YouTube puso del cómo quitarle el sesgo a ChatGPT, o sea, en manera general. Yo creo que puedes ponerle un prompt de, no, o sea, que le pongas de,
Las palabras que yo les dije, Sí, o sea, sí, se lo puedes o decir sea- directamente a ella. Sí, también hay el modo estudio de ChatGPT, que también es una maravilla. Por ejemplo, yo creo que cada quien explora Su nicho, su nicho. área. Sí. Ajá. Yo, por ejemplo, lo que me gusta de Gemini, y eso lo ocupé, por ejemplo, yo me di cuenta que con Gemini pude ser un entrenador virtual para una entrevista que tenía que hacer en inglés, ponte. Entonces fue como que fue mi teacher así de que me escuchaba y me decía, aquí estás diciendo tal cosa, aquí enfócate. Y yo decía, mira tú, gracias, o sea, me sirvió mucho para yo mismo decir, puedo aprender con él. Obviamente le faltaba mucho, aparte en el audio y todo, pero ya en la parte que donde le escribías y te corregía, estaba muy bien. Entonces era como que te decía, te estás olvidando de tal cosa de decir cuando la preguntes esto. Y, gracias. Entonces tú dices, ahí realmente le sacas provecho, cuando ves que puedes ampliar tu conocimiento, tu carrera, y no solo para consultar. Si ahora tuvieras que decirle algo a la gente que ya ocupa inteligencia artificial, ¿cuál sería tu consejo para que siga ocupando inteligencia artificial? Que seguirse educando. Creo que están todos los días con las nuevas tendencias. Yo sigo un montón de gente que está creando contenido en IA. Le sigo en Instagram, le sigo en TikTok. Ya el algoritmo de YouTube me conoce las recomendaciones, entonces creando el contexto adecuado es cuando uno eleva ese conocimiento. Y pues basta con que los algoritmos te conozcan y te van a estar mostrando eso. Te muestran, salió tal nuevo cambio, y yo ya estoy viendo cuál es el nuevo cambio. Vamos a probar eso. Creo que es la única forma, porque lo que hoy funciona, la otra semana ya no funciona en la IA. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando la gente dice, el teléfono te conoce, sabe qué buscas, qué no buscas. Y ahí, por ejemplo, yo deseo decir, hay ratos que dice la gente, voy a ver TikTok para divertirme. Yo así, mi TikTok me enseña. O sea, y es como que a mí no me salen cosas que, o sea, incluso porque TikTok es tan bien hecha que te georreferencia. Por ejemplo, si yo estoy en la cocina de mi casa, me salen cosas de receta de cocina. Si estoy en mi cuarto, me sale otro tipo de cosas de meditación y así. Y de ahí, por ejemplo, cuando estoy aquí editando, siempre me sale cosas de video, de producción, de marca personal, de voz. Pero eso es la IA mismo de TikTok haciendo su trabajo. Entonces yo digo, sí, o sea, por eso cuando la gente dice, voy a divertirme, digo, yo tendría que irme a otro lado para que a mí me salgan los videos virales de TikTok. Todos tenemos que educarle, así que si quiero esto, entonces tengo que crear el contexto de que todos los algoritmos me conozcan, me enseñen contenido de esto, de pagar cursos, de comprar capacitaciones en estos temas, de conocer gente que haga eso. Yo creo que, bueno, no aplica solo para la IA, sino para cualquier tipo de conocimiento, es siempre el contexto adecuado. Está bien ese dicho que uno dice que uno es la media de las 5 personas con las que se junta. Júntate con un borracho, o júntate con 5 borrachos y tú vas a ser el sexto. Entonces, porque júntate con 5 ricos y tú vas a ser el sexto rico. Entonces, júntate con 5 personas que sepan de IA y tú vas a ser el sexto gran experto. O yo creo que ahí ya depende mucho de tus prioridades, y volvemos de lo que tú decías, de el equilibrio. Yo creo que en este punto ya retomando la metáfora de la olla de presión, es del todo lo que explotó, pues dejar afuera lo que ya no me sirve, porque eso es parte de crecer también, o sea, profesional, espiritual, mentalmente. Es dejar aparte, y yo creo que cuando uno trasciende es porque se da cuenta que hay cosas tuyas que debes soltar y que ya no te pertenecen, porque hay versiones tuyas que murieron, y ese duelo es del que nadie lo habla, porque cuando sueltas una versión tuya que la gente piensa que siempre te va a conocer, o sea, yo cuando me dicen, es que eras así antes tú lo has dicho, antes. Yo creo que ese evolucionar es del vuélveme a conocer, porque si sigues siendo la misma persona que fuiste hace 10 años, ¿qué me estás hablando? Es su fracaso, la verdad. Últimamente que me he puesto en temas espirituales, sé una chica que tiene una frase que dice, vuélvete a presentar. Creo que es una de las cosas que nosotros cometemos como error, ¿no? Tenemos el pensamiento de que somos así, de que no podemos cambiar, que somos esa versión que tal vez de estudiante era malo, que de profesional eso no le servía, que esto no puedo. Y siempre tenemos esa chance de volvernos a reinventar. Como tú dices,
estamos en proceso de evolución, siempre somos una nueva persona. O sea, alguien que... Yo esto siempre me he puesto a pensar, alguien que me conoce de hace 15 años. ¿Me presento de nuevo? Hablamos de nuevo, nos presentamos de nuevo y va a decir que man, no es nada de lo que era antes. Que me conoce hace 10 años, hace 5 años. Dice, no es esta persona, o sea, se va a quedar como que, ¿qué le pasó? No era así, no decía esto, no pensaba así. Porque estamos evolucionando. Sí, claro. Y ahí yo creo que entras en un conflicto que no sé si te ha pasado, que cuando la gente no quiere crecer y tú creces, te ven como tú el malo. Ah, obviamente. Y fue como pero ¿por qué cambiaste? Si antes ahora, sí. Ahora es raro, ahora eres diferente, ahora te has crecido. Y tú así no, o sea... Claro. ¿Por qué sigues siendo la misma persona que yo dejé? O sea, yo por ejemplo, y eso tengo mucho conflicto con algunas amigas mías que me dicen, es que ya no eres la misma persona que antes. O sea, le digo, qué falta de respeto ser la misma persona que era antes. Claro. O sea, siempre va a ser una falta de respeto eso. pero hay gente que no lo ve así. Lo ve como que tú eres el malo por mostrarle que ellos siguen siendo el mismo. Y eso también es como que, ok, no me hago responsable. Están enojando porque ellos no cambiaron, no porque tú eres una nueva versión. Sí, pero esa versión tuya también es como que quiere mantener esos lazos y de ahí tú dices, no, ok. Y como dices, dentro de la parte espiritual es del, lo suelto, lo libero, ya no me pertenece. Pero hay gente que no puede hacer eso. ¿Qué le cuesta? Y aquí a él, la máquina del tiempo. ¿Qué le dirías al Santi de 1 año? Para volverte a invitar cada año, no cada 2 años. De 1 año. No me acuerdo que... Mirando al frente. O sea, deberías haber visto el capítulo. Le dijimos que siga luchando por sus sueños. Eso le dijiste. Estábamos en mentalidad de hecho, para ponerte contexto, le dijiste, sigue luchando por tus sueños, espero que sigas aprendiendo. Eso le dijiste al Santi de hace 2 años. Ahora, ¿qué le dices al Santi de aquí? Le vamos a decir al de hace 2 años que estaba equivocado. Claro, pues. ¡Qué gran! Le vamos a decir que... Mirando al frente. Cuando estaba luchando por sus sueños, cuando quería lograr más ventas, cuando quería lograr más dinero, estaba equivocado. Estaba queriendo llenar el vaso equivocado. Wow, o sea, te juro que a mí, yo y la gente que sabe y que ve el primer episodio, Santi es mi amigo, le conozco hace mucho tiempo y a mí me gusta ver cuando la gente cambia mucho. O sea, yo soy de las personas que cuando la gente ha cambiado bastante, digo, ¿qué proceso tuviste que pasar? Porque el cambiar implica algo que nadie se atreve a atravesar, que es el dolor. Y el dolor es lo único que te transforma. Y cuando yo veo que la gente cambió tanto, yo lo miro desde un punto del, wow, ¿qué tuviste que pasar para hoy ser esa versión? Claro, vas a ver que una persona cambió totalmente cuando le pasó una tragedia grande. Se le murió su papá, se le murió su mamá, le dio una enfermedad grave, le despidieron, perdió a su pareja. Sí. Le tuvo que pasar algo grave para que tenga ese cambio monumental, porque los seres humanos solo tomamos acción cuando nos duele algo. No tomamos una decisión consciente de decir, lo hago, voy a hacer este cambio, me siento bien y quiero hacer un cambio. No, cuando estamos bien, cuando estamos felices, lo disfrutamos y no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. ¿Qué le dices al Santi de aquí en 1 año? Es muy difícil decirle algo ahora pensando en que más adelante va a pensar de otra manera. Claro. En este momento está entrando en un proceso espiritual que yo me he puesto a pensar de cómo ha cambiado de 1 año hacia acá. Bueno, diría de unos 6 meses hacia acá. El pensamiento en muchas cosas es cómo voy a cambiar yo de aquí en 2 meses, en 4 meses, en 6 meses. O sea, lo que antes lo veía como cosas ilógicas de hay gente que se la pasa meditando, hay gente que está buscando la espiritualidad constantemente, haciendo actividades para llegar a ese proceso. Yo antes lo veía como algo ilógico. ¿Cómo vas a gastar tu tiempo en meditar? Y no, ¿cómo yo le diría a esa persona que le diría que siga buscando esa parte espiritual? Que nunca deje a Dios de por medio. Creo que un error que yo siempre he cometido
Ha sido de que siempre me acerco a Dios cuando he tenido un problema, cuando he tenido un dolor. Y ahora sí, luego de que pasó esto, me he puesto que así me encuentre en el mejor momento, Dios va a estar ahí. Y Dios llena ese vaso que no lo llena nada más. Puedo tener lleno el vaso del dinero, el vaso profesional, el vaso de la pareja, el vaso de las amistades, cualquier vaso, y internamente sientes que falta algo. Siempre. Y lo único que lo llena totalmente es llenarlo ese vaso de Dios. Algunos le llaman Dios, otros lo ven universo, tema espiritual, pero yo me dejo llevar de espiritualidad, de enfocarlo en la paz, en la tranquilidad, en ser buena persona. Son todos los valores de Dios, de Jesús cuando estuvo con nosotros. Y ahora digamos, de Dios. Entonces, le diría que el vaso de Dios lo tenga como prioridad. Ese va antes que todo el resto de vasos y solo así va a encontrar la paz y la tranquilidad. Gran. Sí, la verdad. Así que escucharás, Besanti. Cuando sientes eso, o sea, yo creo que aquí te voy a dar el consejo delante de cámara que te daría detrás de cámara, y es algo que muy poca gente sabe, ese lado espiritual mío que es muy, muy, muy afianzado. Yo desde hace un año tengo una frase que a mí me cambió bueno, la escuché realmente en el momento más difícil de mi vida y me la dijo la persona que más amo en esta vida, que fue mi hermano. Y recién la entendí hace 2 años, perdón. Y fue de que el amor es la verdadera revolución. Y yo la escuché esa frase hace 10 años, pero recién la vivo aplicando a mi vida hace 2. Y de ahí entendí también que Dios, cuando te creó, entendió todo tu contexto, tu vaguería, vio lo peor de ti, vio todo lo peor de ti y aún así te ama. Y por eso Él lo único que quiere es que seas feliz. Por eso el amor es la verdadera revolución. O sea, si alguien le quiere ver a la espiritualidad de otra manera, es el amor. El amor es la espiritualidad. Puro, es o sea, el nivel más alto de conciencia. Y por eso yo digo, o sea, realmente cuando la gente se acerca a Dios, yo les sé decir, ten mucha valentía. Porque acercarse a Dios es un proceso que te prueba día con día. Y te prueba en las cosas que más te duelen. Entregarse a Dios no es fácil. Entregarse a Dios es un proceso de amor con dolor. Y aquí yo sí te puedo decir, yo te voy a tener en mis oraciones, porque el momento en el que alguien se acerca a Dios, Dios le prueba de una forma que dices, ya no más. Pero también elige a sus mejores guerreros. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que esa parte es justo de un monólogo del emprendimiento que estaba escribiendo sobre eso, sobre a qué te aferras cuando ya no tienes a qué aferrarte. Porque muchas veces les pasa, y es esa parte del descubrirte. Entonces eso habla en el monólogo del emprendimiento, ¿no? Así que, ¿algo más que quieras decirle a la gente que hagan de su vida? ¿Quieres darle un consejo? ¿Qué consejo darías ahora? Sean felices. Que busquen la paz, que busquen el amor. Que den amor a todo el mundo. No tienen la idea de que el amor a tu pareja, ¿no? Pero el amor está en todo sentido. No, el amor está en tener un buen día, el amor está en tratarte bien, el amor está en decirte cosas bonitas, el amor está en ir a comer algo delicioso, el amor está en saludarle con alegría a todas las personas en las que tengo, el amor está en sonreírle a todo el mundo. Y estoy en proceso de llegar a ese punto. El amor eres tú cuando estás en paz. Ok, también. Así que ya listo. Una cosa más. Algo que te habría gustado que te pregunté. No, creo que sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Así que esto es Emprende y Sorprende, un podcast para gente diferente como tú.